Hola a todos y a todas, bienvenidos a estos encuentros de los ganadores y las ganadoras de los premios Los Destacados de Alija. En función de que no pudimos hacer, como todos los años, la entrega de los diplomas a los diferentes ganadores en las distintas categorías, es que decidimos hacer este ciclo que nos está dando increíbles satisfacciones porque podemos conocer de qué se tratan cada uno de nuestros libros y qué hay detrás de cada una de las decisiones que se toman a la hora de elegirlos. Bueno, y en esta oportunidad nos acompañan por el premio ganador a la categoría, que lo voy a mostrar, porque tengo acá los libros. A ver, ¿se ve ahí? Sí. U4 Coridwen, que lo editó Catapulta, y está con nosotros Florencia Carrizo, la editora, y la ganadora por la traducción, que es Victoria Rusconi. Y hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola. Hola, Cecilia. Y también en esta misma entrevista invitamos a María Cecilia Vega, que es la traductora de 9 cuentos improbables de Edith Nesbit. Acá se ve el libro, ahí se ve. Bien. Y a su editora, que es Laura Estefanía, de Interzona. Les contamos a todos que este premio que otorga Alija es un premio muy reconocido en la Argentina hace muchísimo tiempo, y las obras son seleccionadas por un jurado que Alija elige todos los años. Realmente es un jurado de lujo, se eligen especialistas, a ilustradores, escritores, se renueva anualmente, y así eligen los mejores libros publicados en la Argentina durante el año anterior para niños y jóvenes. En esta oportunidad, en los destacados de 2019, el jurado estuvo formado por Márgara Haberbach, Cristian Montenegro, María Inés Gómez y Silvia Contín, coordinado por Débora Telias, que era la representante desde Alija. Pero este premio tiene sus particularidades. Cada año, Alija, en la categoría Traducción, convoca a ATI, la Asociación Argentina de Traductores e Intérpretes, porque consideramos que ellos son realmente los expertos capaces de evaluar la traducción de la buena literatura. Y en esta edición participaron por ATI Daniela Bentancur, Laura Cariola, Gabriela Setlinas, Estela Concili, Lucila Cordone y Salomé Landívar, a quien damos las gracias por este trabajo que realizaron. Bueno, vamos a presentar las placas de los certificados que deberíamos haber podido entregar. En este caso, a ver, compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí. Bien. Así lo ponemos. Ahí está. Este es el certificado que Alija otorga. Entre las obras publicadas durante el año 2019 en el país, Alija, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, Sección Nacional de eBay, International Board on Books for Young People, otorga el presente certificado en la categoría Traducción a la obra ganadora U4 Coridwen, por la traducción del francés de Victoria Rusconi, del texto de Yves Grebet, editado por Catapulta Editores. Y esto es, a ver, ahí está. Esto es lo que dijo el jurado. En este libro es valorable la coherencia estilística de la traducción. El estilo fluye tanto en la voz narradora como en los diálogos. Hay un evidente cuidado en las elecciones léxicas y sintácticas de la traductora, lo que permite a los y las jóvenes lectores hispanohablantes disfrutar de la lectura de este texto del mismo modo que sus pares francófonos. Bien, aquí estamos entonces. Florencia, danos el pie inicial para que podamos leer un poquitito sobre este libro. Por lo menos para que tengan el tono y conozcan de qué se trata.
Uy, Corydwen, para colmo, es uno de los personajes de esta serie. Me gusta decir que es una serie porque en una saga uno presupone un orden y acá estos 4 libros se pueden leer en cualquier orden. Y bueno, les cuento más o menos qué es U4. U4 son 4 novelas que cuentan el punto de vista de 4 personajes distintos en una realidad distópica, que, bueno, está localizada en Francia, pero es un mal que aqueja a todo el mundo. Son 4 personajes varones y 4 mujeres. Las mujeres tienen una fuerza importante en estas historias, la verdad que son muy de esta época, mujeres muy de armas tomar, muy de esta época, muy representativa de todo lo que nos está pasando a nosotros como sociedad, particularmente en Argentina, ¿no? Y bueno, hay un virus que está atacando a toda la humanidad, creo que el 90 o el 80% de la población ha muerto, un porcentaje importante, excepto los jóvenes de entre 15 y 18 años, que es un misterio que se va a resolver a lo largo de cada una de las novelas, ¿no? Y bueno, cada uno de estos personajes va a vivir esta situación desde su punto de vista, desde su realidad, desde la ciudad en la que se encuentra. Todos se encuentran en ciudades distintas, pero estos 4 personajes de algún modo se conocen o se conocen por sus avatares porque juegan un juego en red. Bien. Y en un momento en el que, bueno, ya prácticamente se corta la luz permanentemente, casi no hay agua corriente y un montón de cosas que están faltando, hasta alimento, en un momento el Game Master, que es como, sería algo así como, lo traduzco para la gente que no jugamos estas cosas, ¿no? Sería como el árbitro o el que coordina el juego entre todos los participantes, les manda un mensaje y les dice que existe la posibilidad de volver el tiempo atrás. Entonces los manda a reunirse en la Torre del Reloj, en París. Y estos 4 chicos, que todos se conocen, como les decía, van a ir hacia ese lugar a encontrarse. Les da una fecha determinada. Ahora ya me olvidé de todo, chicos. Vicky, podemos leer, si querés, el prólogo, donde estás contando exactamente todo esto. ¿Sí? Sí. Así te doy el pie para que sigas charlando. Prólogo, 1 de noviembre. Hace 10 días que el filovirus meningio U4, por Utrecht, la ciudad de los Países Bajos, donde surgió y 4ª generación, causa estragos. De una violencia fulminante, mata casi sin excepción, en 40 horas, a todos los que infecta. Estado febril, migrañas, decaimiento, parálisis, días de grandes hemorragias, siempre mortales. El virus se propagó a través de toda Europa. Berlín, Lyon, Milán, barrios, ciudades, zonas urbanas enteras fueron declaradas sucesivamente en cuarentena para intentar contener la epidemia. En vano. Más del 90% de la población mundial fue alcanzado. Solo han sobrevivido adolescentes. La comida y el agua potable comienzan a escasear. Internet es inestable. La electricidad y las redes de comunicación amenazan con apagarse. Antes de la epidemia, Warriors of Time, WOT para los entendidos, era un videojuego en línea que se conocía como masivamente multijugador. De acuerdo con su nivel, los jugadores podían viajar a través de las épocas de un mundo ficticio, Ukraine, con el fin de cambiar el curso de los hechos y así cumplir su misión. Los jugadores se encontraban regularmente en el foro para elaborar estrategias o recibir consejos de los combatientes expertos, o de Cronos mismo, el Game Master. El 1 de noviembre, anteúltimo día de funcionamiento de la red mundial de Internet, WOT cuenta con alrededor de 150 expertos aún con vida en el territorio francés. Aquellos que ese día se conectan al foro, ya sea para olvidar la realidad o para intercambiar información sobre el avance de la catástrofe, reciben el siguiente mensaje. De Game Master para expertos. Este es sin duda mi último mensaje. Las conexiones se apagan lentamente en todo el mundo, no pierdan las esperanzas, aún somos los guerreros del tiempo. Conozco la forma de hacer volver el tiempo atrás, siempre la conocí, pero no puedo hacer nada solo. Únanse a mí, juntos podremos reescribir el pasado y así evitar la catástrofe. Crean en mí, crean en ustedes y venceremos a nuestro más fuerte enemigo, el virus. Vayan el 24 de diciembre a medianoche al pie del reloj más antiguo de París. Cronos, firmado Cronos. Jules, Corydwen, Stefan y Janice forman parte de estos expertos. U4 es su historia. Que acá se ve en la contratapa, ¿no? Florencia,
Son 4 los escritores también, ¿no? De este libro. Exactamente. Y lo gracioso de esto es que son hombres los que escriben los personajes femeninos Ajá. y mujeres las que escriben los masculinos. Y entonces, yo no sé si es por eso, pero me da la sensación de que eso le aportó a los varones una cierta sensibilidad especial y a las mujeres las hizo tan aguerridas y tan fuertes. Me parece que algo de eso tiene que ver. Y además, yo te conté por privado en otro momento, hay un trabajo de escritura colaborativa entre estos 4 autores. Contanos, De porque hecho, me parece singular, ¿sí? No se daría acá eso. la, la- la verdad es que, primero, antes te quiero decir que mientras leía se me puso la piel de gallina, porque no sé si a si Vicky te pasó lo mismo, porque ayer Vicky me hizo acordar algo muy importante. Dice que cuando leí los primeros capítulos traducidos por ella, yo le mandé un audio donde le dije, estoy llorando, me río, me pasa de todo mientras leo tu traducción. Y ahora que estamos en esta situación mundial tan especial, ¿no? Con COVID, coronavirus mediante, ayer hablábamos también con Vicky de esto, cómo se resignifica todo esto. ¿Qué hubiera sido para nosotras trabajar esta novela en tiempos de hoy? Y qué significa hoy para nosotras haber trabajado en estas novelas. ¿Es realmente una distopía esta novela, esta Yo serie creo hoy que en día? estamos cerquita, cerquita, claro. O la distopía es la que estamos viviendo, no lo sé. ¿Viste? Pues, adelantada, ¿no? Pensábamos La que ficción no fuera supera así. la realidad al final o la realidad supera la ficción, ¿cómo es? No lo sé. Bueno, y ahí la verdad que es para destacar el trabajo de planificación que se nota que hubo entre los autores y desde el punto de vista editorial. Hablo de la novela original, ¿no? De nuestra traducción, que también requirió mucho trabajo de planificación y conformación de equipos, Contanos de las todo. dos partes. ¿Qué pasó con los autores? ¿Qué hicieron con los autores para que hubiera esa Los coordinación entre autores, todas las voces? en el libro Yanis, Florence Hinkel cuenta, hacia el final todos hacen sus agradecimientos y demás, todos agradecen al resto de los autores y hablan de esto, de que fue un trabajo en equipo, pero es Florence Hinkel la que dice que los tuvieron guardaditos en una casa, básicamente, estaban los 4 para trabajar juntos. Y me parece como muy de película todo eso, todos juntos trabajando y escribiendo al mismo tiempo, porque, Aun bueno, cuando el 80% de la novela, cada personaje son hace novelas completamente su propio distintas. es itinerante, ¿no? La novela, van a encontrarse a París, de hecho Coridwen se sube arriba de su tractor, ¿no? O algo así, Ella viene del medio del campo, en el ella medio del viene del medio campo, del sí. campo y la novela arranca y ella tiene ganas de suicidarse, en realidad. Esto lo cuento no para spoilear porque aparecen las primeras páginas, Sí. pero la verdad es que es un dato importante porque ella solo decide seguir adelante por una razón, y es que hay una vaca, o creo que es una vaca, ¿no, Vicky? Que está a punto de parir y Sí. piensa, no la puedo dejar sola. Ujú. Yo, chica, lo que recuerdo de hace años que leí todo esto, fue que seguramente Ceci y Vicky la tengan más fresca. Eh, ella sigue adelante por eso, y una vez que se produce el nacimiento y ella recibe el mensaje, bueno, decide salir como puede en su tractor y con su primo que tiene algún tipo de discapacidad o Sí, algún... discapacidad tiene- mental, ¿no? Algo, sí. exacto. Que no sé si es un autismo, que tampoco sería correcto hablar de una discapacidad porque No, no lo por es. supuesto. No, porque no lo eh, dice tampoco. no lo especifica No. exactamente. Bueno, y decide subirse a su tractor y llegar como sea. En Ujú. el medio va a tener un montón de peripecias, llegar a ese día y a esa hora, el 24 de diciembre. Todos estos personajes están haciendo un viaje y, y, como les dije, no se conocen entre ellos, conocen a sus avatares, o sea que nunca supieron los verdaderos nombres de los otros, ni tampoco sus caras. Y es interesante porque me acuerdo que una advertencia muy grande que yo primero noté algo, que es que hay 3 capítulos en cada libro y tiene cada uno como nombre un número. El primero se llama 1, el segundo se llama 2 y el tercero se llama 4. Entonces, bueno,
me agarró la curiosidad y necesitaba saber qué pasaba, si faltaba un capítulo o era a propósito. Claro. Y en realidad son literalmente nombres de capítulos, no son números. En el primer capítulo el personaje central está solo, en el segundo se encuentra con otro personaje, y en el tercer capítulo están los 4 personajes reunidos. Y bueno, y es interesante ver cómo aparece un concepto que yo diría que viene del psicoanálisis, esto de la construcción psíquica, de cómo cada uno vivencia estas experiencias de una manera distinta y por ende las va a contar de manera distinta. Y esa es la riqueza de las novelas. Buenísimo. Bueno, entonces, ¿cuál fue el desafío, Victoria? ¿Cuál no? Bien, todos. Sí, varios. Realmente. En principio yo creo buscar una voz propia y que a la vez sea la voz de la narradora, que es una adolescente desesperada también, que no sabe lo que le va a pasar y que en el camino le pasan un montón de cosas, muy complicadas algunas. Tiene cruces pesados con algunas banditas que también se empiezan a formar, porque en un mundo distópico es un poco un sálvese quien pueda. Y ahí la verdad es que tomar esa voz de un adolescente yo creo que fue lo más desafiante. Además de que, bueno, yo además traduje otra de las U4, uno de los varones, que también fue Jules, que también fue un gran desafío, y también esto de las perspectivas, ¿no? Porque si bien los diálogos son muy claros en el cruce de los personajes, que cuando se empiezan a encontrar se reflejan muy bien en cada una de las novelas, los diálogos están muy literales, digamos, cómo lo dijo uno, cómo lo dijo el otro, pero sin embargo las experiencias no son las mismas, incluso en una misma vivencia, ¿no? O en una misma circunstancia en la que se encuentran. Entonces, como poder rastrear y detectar como qué era lo particular en cada uno de esos narradores, yo creo que fue lo más lindo a la vez de lo más desafiante, porque ahí fue como, bueno, la empatía total con esos adolescentes, que además, bueno, U4 yo creo que es un poco premonitoria en algún punto, al menos de una situación límite que le sucede al mundo entero. Y como decíamos el otro día con Flor, también qué distinto habría sido hacer estas traducciones ahora, ¿no? Con toda una experiencia o una vivencia que tal vez podría de alguna manera acercarnos a las vivencias de estos personajes. Cuando yo lo traduje era algo totalmente fantástico, ¿no? Lo pensábamos en el plano de lo imposible, y siempre este tipo de historias en las que nada, llegaba un virus y ponía en jaque a toda la humanidad, era algo que veíamos en las series y en las películas, y bueno, había que hacer ahí como un trabajo de empatía y de entrar y de conectar con esa realidad bastante grande. Que había diálogos, los personajes se encuentran, hay algún tipo de ruido, no sé, los personajes se encuentran en algún momento y dialogan. ¿Esos diálogos se repiten en los libros? Sí, sí, sí. La mayoría de ellos aparecen como puestos, digamos, en diálogo por cada uno de los personajes que va teniendo. No siempre están los 4 personajes, como decía Flor, a medida que avanzan los capítulos se van encontrando unos con otros, incluso los personajes escuchando cosas que dicen otros, y eso también se reproduce y bueno, es muy interesante cuando estás ahí como en la chiquita de la traducción y de tener como que leer bien entre líneas qué le está pasando a cada uno de esos personajes, donde se produce un poco la magia, ¿no? A mí la verdad es que disfruté un montón haciendo la traducción bueno, especialmente de Connie, porque la verdad es que, como decía Flor, es un personaje muy increíble, pero de los dos, por supuesto. Bien, ¿tuviste que coordinar a su vez con la otra traductor o traductora, no sé quién es? No, ese trabajo fue tuyo. inmenso lo hizo Flor.
pero sí yo ya como tenía esos dos medios, no los traduje al mismo tiempo, por supuesto, primero traduje uno y después el otro, pero ya como que nuestros intercambios con Flor iban muy en el terreno de la edición desde el principio, como Bien. cada vez que hacíamos, no sé, algún cambio léxico o alguna vuelta de tuerca con alguno, iba un mail anexado como acordate que esto en el otro tomo aparece en tal capítulo, en tal página, también hay que cambiarlo. Así que bueno, por un lado eso, con las perspectivas de los personajes, y por el otro, creo que algo que siempre es un desafío para los traductores, que es tratar de ser lo más fiel posible al estilo de cada uno de los autores, que como decía Flor, aparte tuvieron un trabajo colectivo muy importante que para nosotras es imposible de recuperar. Y si bien siempre uno está ahí como en ese límite entre, bueno, ser fiel a una autoría, ¿no? Y a todos los rasgos literarios que eso pueda tener, y a la vez a los futuros lectores de la novela traducida. Acá se notaba que había un trabajo entre autores Claro. que está muy latente para mí en la novela, bueno, y un trabajo de edición original también, por supuesto, que habrá habido muy, muy importante. Y ahí, bueno, nosotras no es que teníamos un espacio para reunirnos como ellos y no estuvimos encerradas en ningún lado, así que fue ahí como un trabajo más individual que, bueno, también recuperar ese intercambio fue un poco parte del desafío. Buenísimo, buenísimo todo lo que están contando. Realmente los lectores jóvenes y adultos estarán muy agradecidos porque además, bueno, tiene esta particularidad, ¿no? No es una saga, entonces, Flor, vamos a corregirnos, es una serie, ¿sí? Sí. Coral, ¿no? Podríamos decir de alguna forma, distópica, itinerante, podríamos ponerle muchísimos... Hay algo del viaje iniciático también en todo esto, supuesto. porque ellos hacen una maduración a lo largo de todo esto. Aparece el primer amor, el debut sexual, y nada de eso abordado ni con clichés, ni de una manera trillada, con la relevancia que tiene que tener, ni más ni menos. Perfecto, buenísimo. Bueno, felicitaciones Victoria, felicitaciones Florencia también. Gracias. Qué bueno cuando hay premios porque se nota el trabajo, ¿no? Entonces un mimo al corazón. Sí. Bueno, pero tenemos acá nuestra mención, que es una mención de lujo también por la elección, además que se hizo de esta autora, que ya Laura nos va a contar, pero primero vamos a compartir la placa en la que nos cuenta el jurado, qué es lo que dijo. Se ve bien, ¿no? Entre las obras publicadas durante el año 2019 en el país, Alija, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina, Sección Nacional de IBI, International Board on Books for Young People, otorga el presente certificado en la mención categoría traducción a la obra premiado 9 cuentos improbables para niños, por la traducción del inglés de María Cecilia de la Vega, con textos de Edith Nesbit, editado por Interzona. Y esto es lo que dijo el jurado. El jurado valora el desafío de la traducción del inglés que presenta una obra clásica. En 9 cuentos improbables de Edith Nesbit, la pericia de la traductora pudo resolver ese desafío respetando la voz, el tono, el registro, el ritmo y el sentido del original. Nada más ni nada menos. Bueno, Laura, empezá a contarnos un poquito de, así entramos en contexto, 9 cuentos improbables. Por empezar, felicitaciones a la edición de lujo, ¿sí? Porque es una edición de lujo, en tapa dura, entelada, tiene un stamping color cobre, tiene atrás muy, muy buena la resolución, porque lógicamente no había forma sino de poner una contratapa, hicieron una faja, ¿sí? Así es. Así que bellísima, bellísima, y bueno, obviamente que esto es propio de Interzona, ¿no? De poner el nombre del sello aquí abajo.
Así es. Y pertenece a una colección, ¿no? A la colección 7/107. Contanos un poco. Y en realidad vino el libro de Nesbit primero y la colección después. Suele suceder eso. Y Cecilia muy involucrada desde el comienzo. Con Ajá. Cecilia nos conocimos en el taller Traducir la Imaginación, que fuimos 2 veces, las 2 últimas ediciones, las 2, la cuarta y la quinta, organizado por la Fundación TIPA y la Casa Loren de Traducciones de Suiza. Y en la cuarta edición, donde nos conocimos, Cecilia había acercado esta propuesta del libro de Nesbit, había traído un fragmento traducido del primer cuento, que en ese momento se llamaba El Tucangallo, Ceci, me acuerdo. Bien. Yo quedé pasmada, impactada, maravillada, salí corriendo a ofrecerle a Guido de Interzona este material, que me pareció valiosísimo, tenía mucho miedo de que los otros editores lo robaran. Y bueno, Guido quedó fascinado también desde el comienzo, pero ya sabemos que desde el entusiasmo inicial hasta el libro impreso pasan muchas cosas, mucho tiempo, muchas vueltas, y fue un proceso largo, pero desde el comienzo tuvimos la idea de hacer una colección. A partir de la fascinación con este libro de rescate, la idea fue sumar otros títulos que nos produjeran una fascinación y un entusiasmo semejante. Y así fue como, de entrada, con la ayuda de Ceci, de hecho los primeros 4 títulos fueron propuestas de ella. Muy bien. Armamos esta colección, que es una colección abierta, la idea es ir sumando títulos, idealmente por año, pero ya sabemos que los planes en la Argentina son un poco difíciles de cumplir al pie de la letra, pero el plan es ese. Y bueno, fue un proceso fascinante, fascinante. La traducción, Cecilia tenía hecha la del primer cuento. Como yo me iba a sumar como traductora de otros 2 títulos, trabajamos también bastante en tándem, nosotras 2. Cecilia leyó mis traducciones de los otros 2 libros. Yo la edité a ella me editó a mí, fue un trabajo muy en equipo entre las 2. Y creo que el resultado es maravilloso. Yo estoy muy contenta, y espero que se sumen muchos títulos porque me encanta la cuestión de descubrir gemas, joyas, esos libros que han sido abandonados, olvidados y que se rescatan, y que realmente es todo un trabajo fascinante el de buscar y luego el de convertir ese descubrimiento en un libro ayornado, bonito, en un objeto lindo. Bueno, imagínate todas las decisiones que se tomaron ahí de tipografía, de... El ilustrador también, ¿no? Podemos hablar del ilustrador. Está ilustrado por Gonzalo Galloso, es un artista súper, súper talentoso, yo lo admiro mucho. Él ilustró también Canción de Alicia en el País, de la colección Terrible Rock, de La Marca. Sí. Y también hizo esos marcos que se repiten en todos los libros. Es decir, cada cuento tiene esta portada con el título y una ilustración, y esos marquitos se repiten en todos los libros de la colección, se van a repetir. Perfecto, bueno. Nada, Cecilia, ya que está tan involucrada desde el inicio, ¿quién es Edith Nesbit? Porque ¿sí? Bueno, que la traemos yo acá, al siglo XXI. Sí, tal cual, y que merece estar acá con nosotros. Es una autora inglesa de principio del siglo XX, digamos, ella desarrolla su actividad en principio del siglo XX, es una autora que falleció bastante joven, con un talento enorme y una obra muy prolífica. Y también una mujer de avanzada, que eso era lo que a mí más me interesaba. O sea, yo estudio a estas traductoras, Nesbit y otras de esa época, bueno, por este carácter que tenían, ¿no? Mujeres de avanzada, mujeres que estaban en la lucha por los derechos femeninos, muy involucradas en la política, mujeres que eran distintas para su época. O sea, Nesbit es una mujer que se casó embarazada, por ejemplo, a principios del siglo XX, se divorció, mantenía ella, su familia con su trabajo, en fin, era una mujer muy, muy especial. Publicó muchos títulos para niños, pero también ella era poeta, fundamentalmente. Y bueno, a mí lo que me llamó la atención de esta autora es la vigencia de sus textos. O sea, son textos que
si bien tienen 100 años, los recuperamos hoy y causan gracia y causan sorpresa, y hay muchas escenas de los cuentos que yo las he visto, por ejemplo, en películas, y eso me llamó muchísimo la atención. Por ejemplo, hay uno de los cuentos que es un cuento de hadas, Melisande se llama. La escena en la que aparece la bruja en el bautismo de la princesa, la bruja a la cual no han invitado, es la escena de Maléfica. Sí. Nada más que 100 años antes. Entonces eso me parecía maravilloso. Y aparte, bueno, una autora súper inteligente, con un sentido del humor muy sutil, que escribe para niños, pero también para adultos, que es algo muy de hoy, eso. O sea, no, ella de alguna manera desafió el canon de su época, en el que la literatura era más didactizante, Claro. los niños tenían un lugar más subordinado. Ella los hizo protagonistas, o sea, niños de verdad, niños que hacían travesuras, niños que cometían errores, pero que también tenían momentos heroicos, o sea, cosas que las vemos muy hoy, que no eran tan comunes hace 100 años en la literatura para niños y niñas. Eso Además, me que, llamó bueno, mucho la el atención. abordaje del fantasy, ¿no? Que se hace en este caso. Sí, sí, bueno, esta es una autora que ha sido, digamos, base para autores que vinieron después. C.S. Lewis, J.K. Rowling, La muchos han misma tomado Rowling de la ella, la han nombra, leído. la Sí, misma el mismo nombra, Borges la nombra. sí, tal cual. Sí, Rowling la nombra como una de sus fuentes, o sea, no sí. nombra tantas otras fuentes, pero sí especialmente a Edith Nesbit. Y es una autora que no es muy conocida, no solo en Argentina, sino en todo el medio hispanoparlante. Y por algún misterio de la naturaleza, porque realmente en el medio anglosajón tiene un lugar importantísimo, y bueno, fue quedando relegada para nosotros. Lo que pasa es que fue contemporánea de Baum, fue contemporánea de otros autores que también eran muy prolíficos, pero eran varones. Entonces ella, en su condición de mujer, quedó olvidada y se tradujeron los otros. Bueno, hoy estamos acá entonces. Y para ver esto entonces, y de estos chicos irreverentes, vamos a leer la primera página del primer cuento, que es la Tucancatúa o la tía abuela Willoughby. ¿Cómo decías que se llamaba la primera traducción? Laura, dijiste que era El tucangallo. el Tucangallo. Y quedó la Después fue mutando. Tucancatúa, bien. Las orejas de Matilda estaban rojas y brillantes, al igual que las mejillas. Las manos también estaban rojas, eran porque se las había lavado Pridmore. No se trató del lavado habitual, que te hace sentir reluciente y a gusto, sino del lavado profundo, que te hace arder y te violenta tanto que desearías ser como los niños de una tribu salvaje, que viven ajenos a todo y corren por ahí desnudos al sol, y solo se meten al agua cuando tienen calor. Matilda hubiera deseado haber nacido en una tribu de salvajes en lugar de haber nacido en Brixton. A los niños salvajes, dijo Matilda, no les hacen lavados profundos de oreja y tampoco tienen vestidos nuevos que les pican debajo de los brazos o que les raspan alrededor del cuello. ¿No es cierto, Pridmore? Pero Pridmore solo dijo, esas son tonterías. Y luego agregó, no te retuerzas tanto, niña, por el amor de Dios. Pridmore era la niñera de Matilda. A veces a Matilda le resultaba irritante. La niña tenía razón al decir que los niños de las tribus no usan trajes que lastiman. También es verdad que a los niños de las tribus no los lavan de más, ni los cepillan de más, ni los peinan de más, ni los enguantan, ni embotinan, ni ensombreran para llevarlos en coche a Streamhat a visitar a su tía abuela Willoughby. Estaba claro que ese sería el destino de Matilda. Su madre lo había predispuesto así. Pridmore la había preparado para ello. Matilda, consciente de que sería en vano resistirse, se había dejado hacer. Pero al destino nadie lo había consultado y él tenía sus propios planes para Matilda. Y el destino tiene preparados sus propios planes para varios de los personajes de estos cuentos, porque realmente son chicos irreverentes que se enojan con estas ataduras que les imponen, y se ve muy, muy claro en esta primera página, en la introducción de este cuento. Bueno, ¿y cuáles fueron los desafíos, Cecilia? Porque me imagino estamos hablando de una autora de hace más de 100 años, en un inglés más antiguo, que había que traerlo acá, hacia adelante, ¿sí? Para los lectores de ahora. Exactamente. Bueno, el estilo de la autora fue un gran desafío porque es un estilo
mucho más florido y más complejo de lo que se estila hoy. Pero también la distancia temporal en muchas cuestiones, ¿no? Esto que acabas de leer, esta sensación de incomodidad, de que nos laven las orejas y las manos, eso es algo que hoy los niños ya no viven. Y que les resulta súper ajeno, como eso, un montón de cosas, o sea, vestimenta, comidas, costumbres, algunas cuestiones de comportamiento que antes estaban mal vistas y hoy no pasa nada. Bueno, había una distancia muy, muy grande entre aquellos niños y los niños, y eso, bueno, había que salvarlo de alguna manera, como conversábamos con Laura siempre, sin olvidar que era un texto de hace 100 años. O sea, por un lado queríamos mantener eso de lo ajeno, de lo lejano, pero por otro lado no queríamos perder a nuestra audiencia con un texto que no le resultara interesante o con el cual no se sintieran identificados, identificadas. Entonces, bueno, eso fue un desafío. Y había cuestiones también, por la distancia temporal, que eran políticamente incorrectas y que había que ver cómo las manejábamos. Por ejemplo, el castigo corporal a los niños, una paliza, por ejemplo. Bueno, eso, ¿cómo lo manejamos? O sea, ¿qué le pongo? ¿Paliza? ¿Le pongo un chirlo? ¿La puso en penitencia? ¿Cómo hacíamos para que no fuera, digamos, yo lo que quería era cuidar a la autora, porque es una autora que peleó por los derechos de las mujeres, que hizo tanto en otros niveles, y yo digo, no quiero que de pronto se la considere sexista o violenta o fuera de tono, digamos, no, o sea, me parece que había que cuidarla. Pero por otro lado no queríamos perder eso tan especial que tenían los textos. Así que bueno, era un ida y vuelta permanente con Laura, a ver hasta dónde podíamos llegar. Y después objetos que yo me tuve que poner a investigar qué eran. Por ejemplo, una caseta de baño, que es una carreta que parece una casita que la metían en el mar, tirada por bueyes, y la familia se bañaba en el mar dentro de esa casita. Era como muy raro, yo digo, esto no lo vi nunca. Bueno, por supuesto investigué, vi fotos de principio de siglo, vi cómo eran, pero era algo ajeno, completamente ajeno a los niños de hoy. Y bueno, una de las consignas de la traducción era sin notas. ¿No? Entonces, por supuesto, claro. sin notas, porque es un texto para sin niños. nota. Yo Claro, sin acuerdo notas. también. La Así que literatura bueno, había que ver cómo hacía esta traductora para no incluir notas, pero que se entendiera, pero que no perdiera el tono. Bueno, fue realmente muy interesante y para mí fue una especie de juego, pero me parece que también para Nesbit la escritura era un juego. Entonces había ahí yo sentía que había un diálogo con la autora, a pesar de que obviamente no podía consultarla, pero esto lúdico que ella debe haber sentido era lo mismo que sentía yo al tratar de recrear sus textos, que están tan llenos de juegos de palabras, de ironía, detalles mínimos que si los pierdo el sentido. O sea, en este texto la forma hacía también al sentido, ¿no? Y eso había que tenerlo muy en cuenta. Había pequeños poemas, pedacitos de canciones, cositas que había que tener ojo, de no perderlas. Así que bueno, para mí fue súper entretenido. Y bueno, y la compañía de Laura que me ayudó un montón y agradezco que me haya prestado atención y que se haya interesado en este texto y en este proyecto que para mí era tan especial. Bueno, se notan dos cosas, ¿no? Todo el trabajo puntilloso que hay y de cuidado que estás contando realmente, y el trabajo en equipo, ¿no? Esto vale tanto para ustedes como para el trabajo de U4, que bueno, para una editora como yo y como para todos los que estamos en el medio no es nada extraño, es casi de todos los días, todo ese trabajo desde lo pequeño, desde lo macro hasta lo micro. Pero a veces que ocurre que si bien está como invisibilizado ese trabajo, está aún más invisibilizado cuando se trata de la traducción. Por eso qué bueno que estemos hoy acá pudiendo hablar de todo esto que están haciendo ustedes. Porque bueno, les preguntaría a las traductoras, ¿no? ¿Qué es traducir, ¿no? ¿Qué significa ese encuentro entre, digo yo, dos culturas?
y ese desafío, ¿no?, que tienen, porque hay como una suerte de tercera voz invisibilizada. No sé, explíquenme o cuéntenos ustedes lo que quieran para nuestros espectadores, que seguramente serán mediadores, docentes y todos aquellos lectores de sus libros. Bueno, yo doy clases de traducción, Bien, muy doy bien. clases en la universidad, o sea que, digamos, cuando hablamos de traducción podríamos dar una clase bastante profunda. Hay Pero congresos de bueno, traducción, así sí, que por eso, o sea, no es sí, la idea, pero sí. claro. Pero bueno, desde mi percepción, yo siento la traducción como un traslado, ¿sí? Básicamente es un traslado y mi rol es el de mediadora, pero también siento que la traducción es una reinscripción. O sea, es reescribir este texto en un nuevo contexto, y en un nuevo contexto en el que va a ser recibido de una manera diferente y que va a adquirir nuevos significados, ¿no? Y bueno, y ese es el nexo que se establece con el contexto de origen, con el autor o la autora. Para mí es una manera de hacer accesible un texto que de otra manera se hubiera perdido. En el caso mío, que yo me dedico al rescate, ese es mi rol, ¿sí? O sea, rescatar cosas y volverlas a insertar en el medio y que empiecen a circular y que empiecen a resignificarse y a generar cambios y a generar nuevos productos, ¿no? Porque este texto generó de pronto una colección. Entonces ya no es solo Nesbit, sino que ahora vienen otros autores que también la acompañan. Eso es lo que hace la traducción. O sea, de pronto se inserta y va desestabilizando y generando nuevos lazos. Y a mí me parece maravilloso, pero bueno, yo me dedico a esto, así que por supuesto. Por eso, Cecilia, es importante el trabajo en equipo con el editor, porque esa reinscripción se produce en una colección, en este caso, que tiene una materialidad, y donde se han tomado una serie de decisiones que convierten ese objeto material en uno y no en otro, y la traducción de Cecilia tiene que dialogar con esas decisiones materiales, y esas decisiones materiales dialogan con la traducción de Cecilia, es decir, es inconcebible un trabajo así si no se hace en equipo con el editor. Por supuesto, claro que sí. Victoria, ¿sobre tu trabajo en general o algo sobre traducción que quieras decir? Sí, bueno, totalmente de acuerdo con Cecilia, que además lo dice de una forma muy linda, muy hermosa. Pero sí, hay algo de. El trabajo con el texto es tan fino y tan profundo y tan. Digamos, cuando una obra se traduce y después ve sus nuevas páginas, antes pasó por un proceso tan largo. Y como decían las chicas antes, hasta el título del cuento puede mutar un montón antes de ver la luz. Yo creo que ahí también, para mí el plano de la recepción es muy importante a la hora de pensar una obra y bueno, por supuesto de pensar la traducción, porque estamos acercando una historia o un poema o lo que sea que estemos traduciendo, no solo, bueno, en el caso que contaba Cecilia, 100 años después, o también cuando estamos traduciendo, por ejemplo, a un adolescente, como fue mi caso, hay ahí también un trabajo muy fino con el léxico, porque hay un cronolecto de otra cultura que tenés que poder traer a uno equivalente en la tuya o en un mundo hispanohablante, que además, sobre todo cuando se trata de adolescentes, me parece, y especialmente acá que, por ejemplo, hay una voz narradora en primera persona, cuando se trata de pensar una traducción lo más neutra, entre comillas, posible, o que pueda ser accesible para lectores de distintos países hispanohablantes, ahí se presenta como algo un desafío importante que pone muy en primera persona la traducción, me parece. Que es, bueno, cómo llegar después a todos los adolescentes que tienen formas tan marcadas de hablar y modismos y un montón de cosas que está bueno que también los puedan identificar y reconocer en una lectura, pero también, bueno, si te pasas mucho de mambo, otros adolescentes también hispanohablantes no lo van a entender, entonces ahí me parece un trabajo de reinscripción, como decía Cecilia, creo que usaste esa palabra,
que me parece que sí, que representa muy bien el trabajo de traducción. Bueno, chicas, llegamos al final. La verdad que les agradezco, les felicito a las traductoras por este premio de Alija, que queremos mucho. Y también a las editoras por todo ese trabajo de equipo y por contarnos realmente y visibilizar eso que no se ve, ¿no? Que cuando el libro está, tiene que brillar el libro y todo el trabajo queda atrás, pero está y es muy rico. Es muy rico en este caso, y qué bueno haber traído una novela adolescente y y otra novela más para niños, aunque diga de 7 a 107 años, porque la de adolescentes también es para adultos, y poder contrastarlas y ver las riquezas que hay detrás de cada una. Les agradezco enormemente en nombre de Alija, y será hasta la próxima, ojalá que sea en forma presencial. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias.